Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la participación a los que se conectaron. En este webinar que organizamos desde el Comité de Ecocardiografía de la Federación Argentina de Cardiología, vamos a tener el honor de escucharlo al licenciado Enio Sánchez. Voy a leer un currículo muy breve. Es licenciado en fisioterapia de la Universidad Central de Venezuela, especialista en docencia en educación superior, maestrando de educación superior, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, fisioterapeuta cardiovascular con más de 35 años de experiencia en equipos multidisciplinarios de evaluación e intervención cardiovascular. Actualmente reside en Panamá. Se destaca como profesor de la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Santander. Muchas gracias, doctor, por su participación. Él nos va a hablar sobre la prevención de lesiones musculoesqueléticas en ecocardiografistas y al finalizar su exposición vamos a contar con la discusión de dos panelistas. Por un lado, el doctor Jorge Parra, el doctor en medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, que es cardiólogo, especialista en ecocardiografía, em, es jefe del servicio de ecocardiografía del Instituto de Cardiología de Corrientes y trabaja también como médico de staff en la unidad coronaria. Y después por la parte de kinesiología, que es la que a nosotros más nos cuesta, está el licenciado Diego Van de Cabelle, que es también licenciado en kinesiología y fisiatría y nos va a brindar sus aportes. Cuando quiera empezar, doctor, tiene habilitado, no sé, para compartir su presentación. Listo, estamos aquí. Gracias por esta presentación. Me honra mucho la posibilidad de estar aquí compartiendo con este maravilloso panel, espectacularmente preparado. Quiero agradecer a la Federación Argentina de Cardiología, en particular al doctor Guillermo Aristimuño, porque una invitación muy peculiar, ¿sí? Para que yo estuviera aquí. Así que agradezco mucho este privilegio. Yo siempre estaba comentando con ustedes, me encanta Argentina por muchas causas, pero principalmente el fútbol. Así que bueno. Qué bueno que puedo estar aquí compartiendo un tema que tiene mucho que ver con, pues, muchas aristas que tocar y vamos a intentar acercarnos a cada una de ellas en una forma bastante concisa y precisa para tratar de dar espacio al debate de ideas, porque aquí hay mucho que hacer, mucho que hacer. En cuanto a que el tema prevención de trastornos musculoesqueléticos en ecocardiografistas. Pero se ve bien, ¿verdad? La presentación se ve, está corriendo bien. Ok, muy bien. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar un poquito sobre de quién vamos a hablar, de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de un grupo de profesionales que pueden llamarse ecocardiografistas. Obviamente vamos a hablar de cardiólogos, pero también vamos a hablar de sonografistas. Aquí, déjenme ver si aquí en el apuntador, aquí está, muy bien. Entonces, hablemos primero cardiólogos, ¿verdad? Cardiólogos, porque estamos en la Federación de Cardiología y ¿cuántos cardiólogos se dedican a esto, a la ecocardiografía? Según un artículo presentado en el 2017 para esa fecha en los cardiólogos norteamericanos, las mujeres tenían más probabilidades de dedicarse a la ecocardiografía, es decir, 10% de las mujeres tenían esa disciplina, digamos, como su fuente principal de trabajo en el mundo de la cardiología, frente al 3% de los hombres. Así que un público femenino. Aquí tenemos, quizás para los que quieran después chequear, aquí tenemos los QR que transmiten la información. Si usted lo escanea, usted tiene acceso a la información, digamos, en el documento de donde se sacó la información, ¿sí? Los sonografistas cardiovasculares no médicos es el otro gran grupo de profesionales que tienen mucho que ver con la ecocardiografía. Son los profesionales que quizá más
tiempo dedican, porque casi son a dedicación exclusiva para la ecocardiografía. Así que por ahí vamos a encontrar muchas personas que están encargadas de eso. Entonces, el tema es qué cosa. Presentar el problema. ¿El problema cuál es? La alta prevalencia de algo que se llaman trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, específicamente relacionados con la ecocardiografía en los ecocardiografistas, bien sean ellos ecocardiografistas médicos o ecocardiografistas no médicos, pero que se dediquen a hacer eso, porque digamos desde el punto de vista biomecánico es lo que vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando en esta población. La propuesta, por supuesto, tiene que ir como profesionales de la salud en identificar, controlar y minimizar los factores de riesgo que puedan tener los ecocardiografistas en este tipo de trastornos musculoesqueléticos. Y por supuesto vamos a hablar un poquito sobre el futuro, o sea, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Comenzamos por el problema. ¿Cuál es el problema? Aquí hay un metaanálisis que incluyó unos 30 estudios con 13.000, casi 14.000 ecocardiografistas. Y fíjense la prevalencia del trastorno, de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con la ecocardiografía. Un 75,8% con un índice de confianza entre 65 y 86%. Esas son cifras dramáticas. Y esto es un estudio reciente en el año pasado, el 2024. En ese estudio se indica, por ejemplo, que la región más afectada, la zona corporal más afectada, es el cuello, con un amplísimo 63%. 63%, es decir, prácticamente 2 de cada 3 personas habían tenido problemas en el cuello. El hombro 60%, el dorso superior un 53%, dorso inferior casi un 50%, muñeca 44% y después codo, cadera, rodilla, tobillo, no tan frecuente. Entonces, estas son las zonas, digamos, estas son las zonas que más frecuentemente tienen problemas las personas que se dedican al mundo de la sonografía cardiovascular, es decir, el cuello, la parte superior de la espalda, las capsulitis y tendonitis del hombro, el síndrome de túnel carpiano, en la muñeca, en el codo, las epicondilitis. Y un hallazgo dice aquí, particularmente alarmante, es que el 20% de las personas que están dedicadas a tiempo completo, digamos, para hacer la sonografía cardiovascular o la ecocardiografía o el ecovascular, sufren lesiones que le obligarán a abandonar esta área de trabajo. Y eso es una crisis que da lugar a dos fenómenos. Uno, el absentismo, que sabemos que es ausentismo, la gente no va a trabajar, y apresentismo, que es una forma de decir la gente va a trabajar, pero la gente no produce lo normal porque se siente mal, porque tiene dolores. Entonces, las estructuras con lesiones o trastornos que tienen más frecuencia de aparición, por supuesto, los músculos que desarrollan, por ejemplo, bandas tensas, punto de gatillo o contracturas son muy frecuentes. La otra es la zona, digamos, el nervio mediano, la parte tendinosa y neurológica. Y por supuesto también algunas, por ejemplo, síndromes de pinzamiento en músculos como por ejemplo el supraespinoso, el manguito rotador, etcétera, etcétera. Las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Eso es un trabajo clásico, digamos, del siglo pasado, pero digamos, fue uno de los primeros en reportar las consecuencias del dolor relacionado con el escaneo. Y fíjense que más o menos más de un 80% de las personas tenían dolor durante sus actividades laborales. Dolor en las actividades del hogar, un poquito menos, en las actividades recreativas, y eso limitaba, por ejemplo, afectaba, tenía menos capacidad de las actividades que realizaban en el hogar, recreativas y laborales. Más o menos un 50% tenían este tipo de consecuencias. Cuando se comparó en este estudio del Journal of Diagnostic Medical Sonography, compararon el tipo de eco
que se hacía, el tipo de sonografía por especialidad, digamos el eco musculoesquelético, de mama, vascular y cardio, y las personas que tenían más porcentaje de sufrir trastornos musculoesqueléticos eran, en primer lugar, los que hacían eco vascular y en segundo lugar, el ecocardiograma. En tercer lugar, OBGYN, o sea, la parte de ginecología, abdominal y bueno, lo que menos, mama. Hay una clasificación que surge de todo esto que dice, y estos trastornos, ¿cómo se presentan? Bueno, tienen varias categorías, digamos, pero, y varias clasificaciones, pero esta clasificación es en cuanto a las etapas. Y la etapa temprana dice que se presenta dolor y cansancio durante el trabajo, pero después se quita. Desaparece por la noche, desaparece durante los días libres y no te afecta desde el punto de vista de rendimiento laboral. Hay una etapa intermedia donde el dolor y el cansancio aparecen ya temprano. En la jornada ya estás haciendo tu primer, segundo, tercer eco y entonces aparecen ya los problemas, los dolores, las molestias y persisten incluso por la noche y comienza a aparecer una disminución de la capacidad para el trabajo repetitivo. Y la etapa tardía, donde el dolor, la fatiga y la debilidad aparecen incluso y persisten en reposo. Ya hay trastornos incluso del sueño y problemas para realizar tareas ligeras. Hay testimonios. Este es un trabajo sueco, es un trabajo sueco del 2016, donde dicen, hay muchos verbatim, digamos, de los pacientes, donde dice, de pacientes no, de los, bueno, eran pacientes porque tenían trastorno musculoesquelético, pero las personas que hacían eco, estos eran sonografistas, no eran médicos, pero eran sonografistas y decían cosas como, por ejemplo, he hecho muchas ecografías esta semana, por lo que me siento demasiado cansada, o sea, hay cansancio. Si el paciente está demasiado lejos en la mesa, tengo que estirarme más o estirarme mucho. Eso significa que hay que hacer algún tipo de maniobra excesiva para hacer el trabajo. Algo que llamamos estaticismo postural, y eso de estaticismo es importante puntualizarlo, porque el cuerpo no está diseñado para las posturas estáticas. Y entonces, fíjense, esta persona decía, en realidad, solo en los exámenes cardíacos, la mano permanece quieta durante tanto tiempo, digamos una posición de piedra ahí, ¿no? Que hay que mantenerse como una estatua firme para captar una imagen. Y también dicen que se quejaban de ambiente hostil. Llevamos el equipo a la sala de hospitalización y hacemos el examen de ultrasonido a los pacientes que no se pueden trasladar. Y entonces a veces nos quedamos de pie porque no hay mucho espacio. Otros testimonios se quejan de que no hay suficiente espacio para el paciente. Otras personas dicen, un problema común de los principiantes es que presionan con mucha fuerza. Otras personas dicen, estaba tan gordo, fíjense la expresión un poco surrealista, estaba tan gordo que casi tenías que acostarte sobre el paciente para poder acercarte al corazón. Había mucha grasa en el camino. Esta persona tenía algo de poeta cuando se expresaba. Y se necesitan muchos conocimientos para hacer una ecografía. Entonces, las imágenes tienen que ser lo suficientemente buenas para interpretar y reportarlas. ¿Cuál es la respuesta a este problema? Pues hay que controlar los factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Eso de factores de riesgo sabemos. Riesgo es la probabilidad de que algo que tú no deseas, que algo que uno no desea ocurra. Entonces, ¿cuáles son esos factores que aumentan el riesgo de tener este trastorno? Uno son factores ergonómicos, que tienen que ver con el espacio, ¿sí? La adecuación del espacio, el uso de los equipos, los transductores, monitores, camillas, etcétera. Otros son los factores biomecánicos. Y ya hemos mencionado a uno, por ejemplo, la fuerza excesiva al manipular el transductor y los movimientos repetitivos. Otros son factores organizacionales, como por ejemplo cargas de trabajo demasiado intensas o falta de pausas entre los escaneos y los factores individuales. Vamos a hablar también de ellos en el resto de la conferencia. Pero entonces, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener trastornos musculoesqueléticos relacionados con la ecocardiografía? Pues la ecocardiografía, sí, es inevitable casi que. Y eso lo observamos en que, fíjense este trabajo tan interesante donde compararon
a los sonografistas cardíacos con otros trabajadores del área de la salud. Y encontraron, por ejemplo, que los sonografistas cardíacos, mira, tenían dolor en hombros 63%, mientras que el resto, que eran, por ejemplo, kinesiólogos, fisioterapeutas, bioanalistas, enfermeras, etcétera, tenían nada más un 24%. En las manos, 56 versus 19. En el cuello, 51 versus 36. Dolor lumbar, pues eso le pega a todo el mundo, así que no había como mucha discriminación ahí. Pero, por ejemplo, en dolor de los codos, 23% versus apenas 4%. Y esto es muy importante. Plan de cambiar de trabajo. Ese dolor era tan significativo que la gente pensaba, nada más un 16% de los que no eran sonografistas pensaban en cambiar de trabajo, pero los sonografistas cardíacos pensaban, un 43% de ellos pensaban en cambiar de trabajo. Y fíjense la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos con el paso del tiempo. Los que tenían apenas 6 meses haciendo sonografía tenían un porcentaje de trastornos de ya un 15%. Si tenían 3 años, subía a casi un 50%. Y si tenían 10 años, ya el porcentaje rondaba el 80%. O sea que hay una relación temporal, ¿sí? A medida que aumenta el grado de exposición, más es el grado de aparición de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el escaneo. Y no solamente eso, sino también los niveles de dolor que reportaban en este estudio. Fíjense, los que hacían de 1 a 5 escaneos al día tenían, esta es la escala análoga visual del dolor que va del 0 hasta el 10. Aquí no llegaron nadie a 10, gracias a Dios, qué bueno. Pero fíjense, con 1 a 5 escaneos ya estaban por 2,5. Escaneos más cortos tenían reportes de dolor menores, más leves. Mientras que si aumentaba hasta llegar a más de 18 escaneos, fíjense, ya el dolor estaba en 5/10, un poco más de 5. Y si pasaban más de 30 minutos, en más de 5 o cerca de 5,5 en la escala análoga visual del dolor. El, ¿qué se hace con los factores de riesgo? Una opción es eliminarlo, pero eliminar el riesgo significa ¿qué cosa? Dejar de hacer estudios ecocardiográficos y por los momentos no se puede hacer porque podríamos sustituir a los ecografistas por robots. Ah, bueno, quizá eso venga por ahí. La otra es sustituir de alguna forma la conducta de riesgo y eso puede hacerse cambiando los transductores por unos que sean menos pesados, que ya ahorita se está haciendo mucho. Utilizar asistencia, robótica, que también se está incorporando. También otra opción es los controles técnicos. Y eso significa mucho de la ergonomía, ¿no? Esas adaptaciones a las estaciones de trabajo, las camillas, las sillas, o los controles administrativos que tienen que venir por ahí, ¿sí? Rotación de tareas o rotación de trabajadores, educar al personal en estas cosas como la ergonomía, la prevención, los programas de pausas activas, implementarlos. Y eso tiene que ser administrado, implementado desde el punto de vista de la organización, de la administración del centro clínico y también los equipos de protección personal, que ya son, por ejemplo, las muñequeras, los guantes ergonómicos, etcétera. Entonces, comenzando por los factores de riesgo personales que pueden o no ser modificables, por ejemplo, tenemos el género. Las chicas ganan en cuanto a prevalencia de trastornos musculoesqueléticos. La edad también, a medida que más edad tiene la persona, más riesgo tiene. La estatura, la baja estatura tiene más riesgo. El sedentarismo, si eres sedentario, tienes más riesgo de desarrollar también estos trastornos. La experiencia lamentablemente juega en contra, porque la experiencia significa que tienes más exposición también al factor de riesgo. El sobrepeso y la obesidad también aumenta la probabilidad de que tengas un aumento del riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Y, por supuesto, si has tenido ya un trastorno musculoesquelético, tienes más probabilidad de que ese problema se repita. Aquí aparece una escala, digamos, de riesgo. Esta es una escala donde se observa que
prácticamente todos los tipos de evaluación, de ecografía que tienen que ver con la ecografía cardíaca, ecocardiografía, fíjense que tiene un riesgo elevado de trastorno musculoesquelético. Quizás los que más tienen son los ecos tridimensionales, ecos fetales, Doppler venoso. Quizá el que menos tiene es el eco de esfuerzo. Y uno piensa, ¿y por qué el eco de esfuerzo? Pero es porque hay pausas, ¿verdad? Cuando se hace un eco de esfuerzo, uno tiene que esperar a que la persona haga el esfuerzo y después repetir. No es un continuo. Así que por eso el riesgo es menor. ¿Qué actividades agravan el dolor y el malestar en general? Aplicar presión, ¿sí? Esto es un trabajo viejito, digamos, el mismo que habíamos citado al comienzo, del 97. Aplicar presión, la abducción de hombro, mantener la abducción de hombro por más largo tiempo, la torsión sostenida o repetitiva del cuello y el tronco, sujetar con fuerza el transductor, permanecer de pie. Fíjense, esos son los primeros factores. Pero uno dice, bueno, ahora los transductores no son tan pesados, quizás, pero este reporte más novedoso vuelve a puntualizar los mismos factores que son descritos como muy agravantes. Aplicar presión con el transductor, abducción sostenida con el hombro, rotación, aquí dice sostenido, pero es sostenida, de cuello o tronco, rotación repetitiva de cuello o tronco, esos son los principales. El resto, pues, no son tan importantes. Digamos, estas son entonces los factores, más allá de los personales, los factores biomecánicos. El uso excesivo de fuerza, y posiciones incómodas. El estrés visual y la fatiga ocular, el hecho de estar todo el tiempo concentrado en esas escalas de grises que aparecen allí y aparte de tener que ver los números y tener que enfocar bien la vista, eso también produce lesiones, digamos, o contribuye a las lesiones. Factores psicosociales, la demanda, digamos, del jefe, del supervisor, las posturas sostenidas y los movimientos repetitivos también son factores. Fíjense aquí, en esta posición, el grado de curvatura, la escoliosis funcional que deriva de esta evaluación. Claro, esto no digamos que es ecocardiografía, pero es una sonografía de abdomen, pero deliberadamente está marcada allí la curvatura de la columna para uno poder decir, algo no está bien aquí, tiene un riesgo aumentado que tenga un problema aquí. La altura de estos equipos que no se pueden, por ejemplo, modificar la altura y obligan a la chica, por ejemplo, a estar apuntando y extendiendo el miembro superior. La inclinación excesiva de la columna que tiene esta persona, la torsión y rotación del cuello, o en este caso también está inclinado o rotado el cuello hacia un lado. Eso, todos son factores que si se sostienen mucho en el tiempo van a dar problemas. El exceso de fuerza que se aplica en el transductor, por ejemplo, el exceso de flexión, por ejemplo, puede ser que sea un transductor adecuado, pero ¿qué está pasando aquí? Que la muñeca está muy flexionada y la muñeca muy flexionada, las articulaciones no están hechas para sostenerse en posiciones extremas o posiciones límites, así que mejor alinear las articulaciones. Siempre una articulación alineada tiene más posibilidad de que no se lesione. Fíjense, esta persona está sentada adecuadamente, está mirando a un ángulo adecuado, tiene la pantalla al frente, está cómoda y está apoyado, por ejemplo, su miembro superior izquierdo en un apoyantebrazo, de manera que, y no tiene muy exagerado el movimiento de la muñeca, la tiene alineada. Aquí tiene el codo apoyado en el apoyabrazo. Así que esos son algunas herramientas. Y el diseño,
pues ahorita todo se está diseñando de una forma espectacular, sillas que son adecuadas para que uno pueda hacer el trabajo, el brazalete para sostener el cable, para no estar lidiando solamente con el transductor, aparte del transductor, estar lidiando con el cable. Eso no es adecuado, eso es un esfuerzo que parece mínimo, pero a la larga produce lesiones. Y el apoyabrazo o apoyantebrazo también es importante. Tener la abducción, ¿es necesario la abducción? Por supuesto. Pero miren, aquí una abducción controlada, unos 30 grados de abducción, no es eso es lo recomendado. Las recomendaciones internacionales dicen no sobrepases los 30 grados de abducción para que no tengas riesgo. ¿Puedes apoyar el pie en alguna superficie? Apoya el pie en una superficie. Puedes tener un poquito de inclinación de la espalda hacia atrás, unos 20 grados, para estar bien apoyado sobre el respaldo de la silla. Pues bien, y mirar a una distancia, la pantalla no debería estar muy lejos, unos 60 centímetros, no inclinar demasiado el cuello, sino que esté de frente a ti. Y por supuesto, la tecnología nos va a permitir y está permitiendo cosas como, por ejemplo, el uso de los comandos verbales, ¿sí? Para uno saber qué va a hacer. O, por ejemplo, para mantener la presión, los brazos robóticos que mantienen la presión durante una evaluación ecocardiográfica. También otros tipos de soporte que son brazos que soportan el miembro superior de la persona que está haciendo el escaneo y que se ha demostrado por electromiografía que disminuye la actividad muscular y por lo tanto el riesgo de lesión. El ambiente de trabajo, pues otro elemento que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Áreas muy pequeñas no van a tener buen, digamos, desempeño el trabajador en esa área tan pequeña. Hay que asegurarse que los artículos reemplazables estén al alcance de la mano en la habitación para que uno no tenga que esforzarse demasiado en buscar el gel, por ejemplo. La iluminación debe ser adecuada, de ser posible con dimmer para ajustar la iluminación al grado de cansancio visual que tiene la persona y tratar de hacer los exámenes en la medida de lo posible en el laboratorio. No hacer tantos exámenes portátiles a pacientes que estén, bueno, cuando hace falta, pero que no sea la costumbre. Y desde el punto de vista organizacional, pues inadecuadas agendas de trabajo, inadecuadas agendas de descanso, estrés psicológico, la presión del jefe, ya lo dijimos, la falta de educación en salud pueden contribuir mucho a esto. Por ejemplo, en la educación, las personas tienen que saber cuáles son sus factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son sus factores de riesgo para saber qué hacer con ellos? Tienen que tener principios básicos de ergonomía para saber si sus equipos se ajustan a eso y si su ambiente de trabajo se ajusta. ¿Cuáles son los recursos con que cuenta para evitar los trastornos? ¿Y cuáles son los signos y síntomas precoces de aparición de estos trastornos? Alternar los tipos de exámenes, que no siempre sea ecocardíaco, sino puedo combinarlo con vascular para ejercitar o trabajar otros músculos. La autonomía en la agenda, eso significa que ser capaz, la persona que hace los estudios ecocardiográficos, que sea capaz de asignar la agenda, ¿sí? O manejar la agenda, o por lo menos tener alguna inherencia en la agenda. La cultura de trabajo, que es otra cosa, que haya un sistema de notificación y seguimiento de los trastornos, ¿sí? Que no hagan sentir culpable a la persona, ay, no, ahora tú te estás enfermando, ahora ya vas a saber qué es lo bueno, ¿sí? Y hacer programas de apoyo de salud mental y física de los ecocardiografistas. Por supuesto, agendar las pausas. Y agendar las pausas significa hacer breaks. Entre procedimiento y procedimiento, lo mínimo debe haber una pausa obligatoria de al menos 5 minutos. Si tiene síntomas, sí. Si no tiene síntomas, también. Y las micropausas, esos micro breaks, que es, por ejemplo, aflojar la mano
y soltar el transductor en determinado momento para hacer otra cosita mientras, por ejemplo, se está midiendo una estructura. Y también tiene que haber suficiente personal, ¿sí? Si no lo hay, adiestrar al personal que haga suplencias, ¿sí? O relevos, y no obligar a que se haga trabajo físico, digamos, más allá de lo que se supone que debe hacer un ecocardiografista. Y bueno, kinesiólogo, fisioterapeuta, tenemos que pensar en ejercicio, en que hay que moverse, ¿sí? Y el movimiento incluye calentamiento o estiramientos, ejercicios específicos de los grupos musculares que están en riesgo para el ecocardiografista. Pero aparte de eso, entrenamiento de fuerza, que eso nos sale a todos, todo el mundo debería hacer entrenamiento de fuerza y todo el mundo debería tener una buena condición física a través de un programa de entrenamiento cardiorrespiratorio. Pero si no lo has pensado, pues, y te dedicas a la ecocardiografía, tanto entrenamiento de fuerza como dejar el sedentarismo es importantísimo. Hay ejercicios múltiples ejercicios, ¿sí? Pero también los estiramientos, por ejemplo, los estiramientos del cuello, la principal región que afectada en los ecocardiografistas, estiramientos de los flexores o de los extensores del cuello. ¿Qué se hace allí? Hay que extender, por ejemplo, el cuello y mantener 15 segundos, unas dos o tres repeticiones de 15 segundos es suficiente, ¿sí? Flexión, 3 repeticiones, 15 segundos. La lateralización, estirar los músculos laterales del cuello, también es necesario, también 15 segundos, 3 repeticiones. Los músculos que nos permiten y las vértebras cervicales, la rotación de la cabeza, perdón, los músculos flexores, los pectorales, extender, o sea, al hacer maniobras con una pared, por ejemplo, o con el marco de una puerta que nos permita que se separen los miembros superiores, los hombros, hacer flexoelevación de hombros, mantenerlo 15 segundos. Eso es todo, 15 segundos, 2 o 3 veces. Los músculos de la parte posterior del hombro, los músculos de la rotación interna para garantizar que uno mantenga la amplitud de movimiento articular, porque a medida que uno mantiene posiciones estáticas, también el cuerpo se acostumbra a no permitir grandes cantidades de movimiento. Este ejercicio es uno que es muy útil, digamos, hacer una posición en donde se coloca las manos en la nuca, se llevan los codos hacia adelante, se llevan los codos hacia atrás y luego se extiende y se eleva el miembro superior o los miembros superiores. Estirar, por ejemplo, para prevenir epicondilitis o incluso durante el tratamiento de la epicondilitis, estirar los extensores de muñeca, estirar los flexores de muñeca, hacer la maniobra tipo el Karate Kid, el señor Miyagi que le daba ahí, etcétera. Así, estirar y movilizar un poquito también, incluso el nervio mediano, extender la columna y flexionarla, ¿sí? Porque ahí, a pesar de que la columna lumbar no sea, digamos, la preferida de este tipo de lesiones, hay que prevenir ese tipo de problemas haciendo movimiento. Y pues, ¿qué viene el futuro? El futuro siempre, siempre tenemos que pensar en la multidisciplinariedad, sea lo que sea que significa eso. Eso significa trabajar en equipo, trabajar en equipo. El cardiólogo trabaja con el sonografista y se asisten el uno al otro, se entienden, se comunican. El profesional, por ejemplo, sanitario, el fisioterapeuta, parte de un equipo en un equipo de laboratorio de ecocardiografía debería haber consultas periódicas con fisiatras o kinesiólogos o fisioterapeutas para que chequee cómo está el estado de estas personas, sean los propios cardiólogos que hacen eco o sean otros profesionales. Y también el centro laboral que se integre en esta filosofía de la prevención. Eh, la inteligencia artificial vino y está arrasando con todo. No sabemos hasta dónde llegue,
pero ya sabemos que en cuanto a interpretación de imágenes ya está mandada a hacer, además de que la robótica también va a ayudar cada vez más en estos procedimientos, pero mientras llega, nosotros tenemos que seguir cuidándonos. Y, por supuesto, hay mucho escrito sobre esto, pero en Europa, Estados Unidos. En Latinoamérica, pues falta todavía, falta tipificar qué nos pasa a nosotros con nuestros factores antropológicos y antropométricos y todas nuestras características, qué es lo que pasa con nosotros. Eh, Fue una revisión breve, digamos, traté de tocar los puntos necesarios o los puntos básicos y ahora podemos conversar un poco, ¿sí? Ahí están mis puntos de contacto y vamos a cerrar por acá y Muchas comenzar a ver. gracias, licenciado, por su exposición. La verdad, creo que a todos los que hacemos ecografía nos fue muy útil y nos brindó muchos tips a tener en cuenta. Gracias, La verdad gracias. que escuchándolo me di cuenta que hacemos la gran mayoría mal las cosas, pero bueno, lo bueno es que nos dio muchas cosas como para mejorar. Le doy lugar al doctor Jorge Parras, si nos quiere comentar o si le quiere preguntar algo al licenciado. Primero quiero poner de manifiesto lo amplio y profundo y excelente revisión que hizo, que hizo Enio. La verdad que eh, no quedó prácticamente ni un área todas las dudas. Yo, de hecho, empecé a hacer los ejercicios que me comentó, que describió. Lo empecé a hacer porque dije que esto debería hacerlo todos los días, debería hacerlo. Y es así. Es Y, correcto. y toda la descripción paso por paso que hizo de los problemas que nosotros enfrentamos en el día a día son exactamente lo que nosotros, no sé, me hace recordar esta misma tarde, que hace unas horas terminé de hacer el último estudio. Em, y quiero poner énfasis en algunas de esas cosas y también después hacer algunas preguntas, pero... Él comentó muy bien, Enio, comentó muy bien esto de dónde se encuentran esos talones de Aquiles que después terminan generando una lesión, ¿no es cierto? Que no es que tenemos un golpe, bueno, podemos tener una mala suerte, pero son como lesiones o microtraumatismos acumulativos, como él lo describió, que Correcto. terminan generando ese tipo de lesión, ¿no? Y eso nosotros por lo menos lo vemos cada vez más en relación a tres aspectos que él también describió, pero que yo quiero poner un poco de énfasis. Uno de ellos es que nuestra población, a la cual escaneamos, cada vez se vuelve más vieja, ¿no es cierto? O sea, por el aumento de la Ujú, expectativa de vida de las personas, cada vez tenemos pacientes que tienen más edad, con lo que significa la limitación que tienen para movilizarse de una manera independiente. Y segundo, esta epidemia de obesidad que existe sobre todo en ujú, los países como Estados Unidos y algún otro de Norteamérica, pero que también se traslada a nuestros propios países, acá en la Argentina y en Latinoamérica. Entonces tenemos cada vez más obesos. Y eso significa un desafío para nuestra muñeca y para el resto de de la forma en la que hacemos el día a día en ecocardiografía. Y como dijimos también, y como también lo dijo Enio, muchas veces el estudio cada vez lo tenemos que hacer más al lado de la cama del paciente en un servicio de crítico, digamos, como la terapia intensiva o la unidad coronaria o el quirófano mismo o el servicio de la sala de hemodinamia que actualmente requiere también ese tipo de estudios. Y eso significa un desafío de trabajar con el resto de los colegas, el anestesista, los cirujanos, el perfusionista, la gente que le ayuda, los ayudantes en el quirófano. Y uno no tiene la posibilidad de decir, bueno, a ver, correte un poco porque yo estoy incómodo acá, ¿no? Me tengo que adaptar al espacio que tengo. Y finalmente yo tuve la oportunidad hace poco de estar en un hospital en Madrid
nosotros no tenemos la posibilidad, como tienen esos hospitales, también ocurre lo mismo en Estados Unidos, donde un personal adicional, que yo le llamaban celador, era la persona que ayudaba a acomodar al paciente hasta que Ujú. el cardiografista venía, el sonógrafo, el técnico venía a realizar el estudio o lo hacían entre varios. Una persona obesa en una silla de ruedas, por ejemplo, que no tiene la posibilidad o que tiene una incapacidad para poder movilizarse, significa un desafío enorme para, para una persona sola. Más como dijo también Eli, Claro. una mujer de 1,50 m a 1,60 m, como es típico en nuestra región. Y entonces, desgraciadamente, las lesiones van a ocurrir. Entonces, lo que yo le quería preguntar era, sabiendo todos estos desafíos que nosotros tenemos, es básicamente si una especie de programa supervisado de este tipo de actividades que describió también podría implementarse como una cosa a realizar en un servicio, como ejemplo el nuestro, por ejemplo, que tenemos 10 personas que hacen estudios con 8 salas y además de eso con, bueno, todos los servicios críticos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, esto lo vi en el hospital en Madrid, existían como cohortes o una especie de eh, turnos para que no todos los días le toque al mismo operador Ujú. tener que ir a hacer el trabajo más demandante desde el punto de vista traumatológico, ¿no? No sé si existe, conoce o hay algún tipo de ya supervisión de este tipo de actividad de prevención de lesiones que que nos dé un poquito más de respaldo para implementarlo en nuestros servicios. Sí, sí, doctor, excelentes palabras, sí, buenísimo, porque precisamente tanto estudiar es para algo, ¿no? ¿Y para qué? Para hacer propuestas de solución del problema. Y esas propuestas, los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, siempre se ha intentado prevenirlos a través de programas como por ejemplo las pausas activas, ¿sí? El programa de pausas activas es un programa que está bien fundamentado y ha tenido réplicas y aplicaciones en muchas partes y con diferentes poblaciones. Las pausas activas son casi garantes de que una persona pueda tener un menor riesgo de tener este tipo de traumatismos. Por supuesto, yo creo que la idea es que haya siempre, por ejemplo, y por eso le decía lo de la comunicación con los profesionales. Si hay en un centro clínico, por ejemplo, un área de fisioterapia, de fisiatría, sería buenísimo programar con los servicios de fisioterapia que el kinesiólogo asistiera, por ejemplo, haciendo una planificación y yendo, por ejemplo, una vez cada cierto tiempo para hacer primero una inducción sobre el tema, ¿sí? Esto mismo que estamos diciendo, pero haciéndolo en forma de un plan concreto para la población, ¿sí? Entonces, hacer ese tipo de intervención donde se plantee, mire, para ustedes vamos a hacer durante la primera semana, vamos a hacer una vez a la semana, después una vez al mes y después cada 3 meses hacemos el seguimiento. Y de esa manera se tiene un control específico, no digamos escrito en el aire, sino un control con un profesional que tenga la capacidad de ir y chequear, ¿sí? Porque de esa manera se promociona la salud, se previene y de una vez, si alguna persona ya tiene síntomas o signos de, pues resuelve directamente con el profesional de la fisioterapia. Ah, bueno, tiene que ir por tantos días esta persona, ¿sí? Y así, de esa forma, se prolonga, digamos, la vida útil del profesional y se previene la posibilidad de aparición de este tipo de lesiones, ¿sí? No sé qué dice Diego ahí sobre esto, que Además también es colega. permitiría, además permitiría identificar rápidamente a las personas, Claro, al sonógrafo que tenga algún factor de riesgo que necesite un seguimiento más,
estricto o que por ahí incluso se le indique algún tipo de trabajo diferenciado para prevenir justamente Correcto, más edad, correcto, alguna lesión previa. Perfecto, gracias, Jaime. correctamente. Sí, yo creo que por ahí van las cosas, ¿sí? Esas son las experiencias que han demostrado éxito, ¿sí? Diego, ¿qué dice? Bien, buenas tardes, licenciado Benio. Excelente su presentación. Concuerdo con el Gracias, doctor gracias. Parra en que la verdad que no dejó ningún aspecto sin tratar. Fue muy claro. Comparto totalmente todos los puntos que mencionó, de los cuales, por ejemplo, me quedo con uno de los primeros ítems, que fue el de que es fundamental para evitar justamente el ausentismo y las dificultades laborales. Como todos acá somos profesionales de la salud, sabemos que dependemos muchas veces de nosotros mismos para poder ejercer nuestra profesión. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos nuestro cuerpo, que es nuestra principal herramienta de trabajo. Claro, Del mismo modo, también me parece muy importante otro aspecto que mencionó, que es el de la calidad de vida posterior al laburo, ¿sí? Al trabajo. Por lo tanto, uno no siempre va a estar toda su vida encerrado trabajando, sino que también es importante evitar estas lesiones que muchas veces nos quitan calidad de vida, por ejemplo, en lo que son las prácticas deportivas, si bien no era el foco de la charla, digamos. Y por último, también comparto que es muy importante educar a los profesionales, ¿sí? En lo que es principalmente el control técnico, ese posicionamiento, esa regulación de la fuerza que usted mencionaba, eh, que es algo que en lo cotidiano, en el cansancio, en las horas que uno acumula trabajando, muchas veces se hace difícil de evaluarlo uno mismo, ¿no? Al ujú, menos en los pacientes que también yo he visto con patologías similares a esta, en todos los casos el paciente muchas veces no identifica la causa, sino que la tiene concretamente asociada a su actividad laboral, pero muchas veces no presta atención porque está ocupando su carga mental, digamos, en enfocarse en lo que está haciendo o en lo que debe hacer, y por ahí falta un poco ese control propio, digamos, como para concientizar un poquito el manejo del cuerpo. En todo el resto me parece que estuvo perfecto la charla. Así que bueno, no, lo vuelvo a gracias. finalizar. Tanto. Sí, Perdón, me gustaría, con respecto a lo que dijo Diego recién, preguntarle si no sería una buena opción, porque me identifico mucho en lo que dijo, de no saber muy bien, uno sabe que después que aparece el dolor es porque hizo algo mal, ¿no es cierto? Pero no sabe el momento en que ocurrió. Podría ser una opción grabarle, incluso con un celular, a la persona que está haciendo para que se dé cuenta, note que probablemente la posición que estaba usando y capaz que todos los días, es la que al final lleva a la lesión, ¿no es cierto? Porque por ahí él piensa que está en una posición adecuada. Yo, por ejemplo, cuando hago un estudio no me fijo de verdad cómo estoy ubicado. correcto. Muchas veces uno lo mantiene y lo mantiene de una manera crónica y en realidad probablemente esté en una posición más bien riesgosa, ¿no? Claro, claro. No, De hecho, pasa todo. perdón, hay profesionales como por ejemplo los terapeutas ocupacionales que hacen pruebas de trabajo, que se llaman de esa forma, porque incluso hacen simulaciones del trabajo y hacen análisis de cada una de las fases de la ocupación humana, digamos. Entonces, ahí se puede detectar, digamos, algunos vicios que pueda tener la persona cuando está haciendo la ejecución de su actividad. Y de esa forma, en esas simulaciones, pues hay un sistema de video que filma y que hace todo eso, lo que usted acaba de comentar, doctor, ¿sí? Eso está y se puede implementar. Por eso siempre digo,
es importante el enfoque multidisciplinario, tratar de que la persona pueda tener acceso a una visión integral de lo que está pasando, ¿sí? Eh, Porque son números dramáticos. O sea, pensar que hay una población que tiene 90% o cerca del 90% de probabilidad de lesionarse es abrumador. Yo creo que es una de las poblaciones de más riesgo laboral de todas, ¿sí? De todas. O sea, que es alarmante. Es una situación realmente alarmante desde el punto de vista de salud pública. Muchas gracias, licenciado, y a los panelistas. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Si no, en honor a su tiempo, damos por finalizado. Le agradezco nuevamente muchísimo, licenciado, y esperamos tenerlos No, pronto no, por gracias, Argentina y en gracias. otra disertación. Gracias a ustedes por esta oportunidad maravillosa. Yo me siento como que hubiera estado en Argentina. Qué maravilla, qué privilegio tienen ustedes en ese país. Los felicito, Muchísimas qué bueno. gracias. Le esperamos Gracias, cuando quiera. Hasta luego. gracias.